Entonces, todo lo que ha pasado es que a lo largo de la historia de la humanidad, pues el ser humano, según las grandes tradiciones, la enfermedad se produce más allá de que comió algo mal, más allá de que se intoxicó o que se contagió de una enfermedad. En principio, el ser humano tiene un diseño tanto energético como fisiológico y orgánico que dentro de todo lo que conocemos como mecanismos, en lo que existe, que podamos conocer en este planeta, podríamos decir sin temor a equivocarnos que el ser humano es la máquina más perfecta que puede haber, ¿no? O sea, no hay un diseño más perfecto que este. No obstante, dentro de esa perfección que tiene, el ser humano llegó a enfermar en un momento dado. Parece ser, según cuentan los mitos y leyendas, que en algún momento el ser humano no adolecía ni de la experiencia del sufrimiento, ni de la enfermedad y del dolor. Parece ser que fue en algún momento, y algo pasó en la historia de la humanidad para que el ser humano comience a enfermar y deteriorarse esa extraordinaria máquina y organización que es un individuo. A partir de ese momento que comienza a enfermar, entonces ya se buscan respuestas terapéuticas. Todas estas respuestas terapéuticas, sobre todo dentro de lo que es la historia de la medicina, por muy antigua que ésta sea, han sido producto, según cuentan las grandes tradiciones, han sido producto, en principio, de conocimientos de distintos seres, maestros o gente que tenía un nivel probablemente de conocimiento mayor, cuyos orígenes no podemos saber por la distancia en el tiempo, que les permitió, tener el hecho de observar un fenómeno, conocerlo, estudiarlo, ver dónde falla, dónde no falla y dar una respuesta de corrección. Todo esto se ha basado, obviamente, en el mecanismo más antiguo de la humanidad para conocer algo. El ser humano a lo largo de toda su historia ha ido descubriendo cosas, conociendo cosas, no solamente a nivel médico, sino a nivel de todo, va conociendo, construyendo, inventando una serie de cosas, y todas ellas, aún a pesar de que la ciencia lo desdeña, todas ellas han sido producto de una acción, de una visión empírica de las cosas. O sea, yo observo un fenómeno, lo comienzo a ver, lo comienzo a relacionar y comienzo a mover las piezas y comienzo entre acierto y error ir sacando las conclusiones. Realmente la ciencia, inclusive, por mucho que se precia de ser muy exacta, muchos de los descubrimientos científicos a nivel médico han sido producto de lo que se llama casualidad, entre comillas, ¿no? Un acontecimiento de pronto llevó a una observación, esta observación a un estudio, este estudio a una conclusión y luego a una acción propiamente dicha. Así se ha desarrollado todo lo que conoce el ser humano y sigue pasando de esa manera. Es prácticamente una dinámica de prueba, error, acierto, error, hasta que poco a poco se va conociendo por dónde tienen que ir adecuadamente las cosas. Desde ese punto de vista, la medicina eh, tradicionales, porque tu pregunta va más o menos, ¿y de dónde salió esto? ¿Cómo lo conocieron? En principio, si lo vemos así, y no solamente es una autoría de la medicina tradicional oriental o la que se llama China, en principio ha sido bajo esos presupuestos. El ser humano, en vez de estudiarse directamente a sí mismo como una unidad aislada del resto, lo que observa en el primer momento el ser humano es que hay un nivel cósmico, ¿no? que hay un universo que se mueve, que está en constante movimiento, cambio, transformaciones, mutaciones, transmutaciones, es lo que es el universo permanentemente, y que todo lo que existe en el universo influye necesariamente en lo que ocurre en la Tierra, sobre todo en la vida orgánica de la Tierra, tiene una influencia directa. Y además tiene influencia directa desde el lugar en el que vive, que es este planeta. Este planeta no es un objeto, no es una plataforma estática donde nosotros nos desenvolvemos. Es un planeta esférico
que se mueve, tiene un movimiento alrededor del Sol, se genera un sistema con un concierto de más planetas, y todo ello genera todo lo que, quiero que se entienda ese concepto, todo lo que comienza a moverse comienza a cambiar, y todo lo que cambia comienza a transformarse. Ahora, para que algo se mueva, tiene que haber una fuerza. Esa fuerza se llama energía. Los chinos le llamaban chi. O sea, nada es posible, nada se puede mover, nada puede cambiar, nada puede transformarse si no hay una fuerza que lo permita, que le dé la combustión necesaria para que esto ocurra. Entonces, basta saber que este planeta no es un objeto estático, una mesa que está ahí, sino que tiene un movimiento, y ese movimiento alrededor del Sol, y en función de que tiene una variación en su inclinación de 23 grados en relación a las estrellas regias, genera que a lo largo de esos 365 días y 6 horas que dura un año, pues se generen una serie de cambios que nosotros nos apercibimos como climas. Esos climas realmente son modulaciones de energía. El frío es una energía, la humedad es una energía, el viento, la sequedad, el calor, todo eso se configura como formas de energía que se van repitiendo año a año y van generando cambios en todo lo que existe en la superficie del planeta. No solamente el ser humano, el reino vegetal, el reino animal. Los biólogos, los que estudian la naturaleza, saben perfectamente que, por ejemplo, los vegetales, como los minerales, como los animales, como los seres humanos, varían una serie de cosas en su organismo, tanto dentro como por fuera. Basta con que estén ahora en invierno y después será la primavera. No es lo mismo. Y esos cambios energéticos que se generan en el planeta se generan también por el hecho mismo que vivimos en este lugar, influye en nuestro organismo, y obviamente influyen en nuestros órganos, y nuestros órganos se sintonizan con ese tipo de energías. Entonces, en función de eso es que dicen el ser humano, para entender su bienestar, para entender su salud, o sea, que esté en salud y bienestar, lo que sí observaron es que en la medida que el ser humano se alineaba, se equilibraba y se armonizaba en función a los ritmos del planeta y en función a los ritmos cósmicos, el ser humano mantiene su equilibrio, su armonía energética y con ello su salud. En función a esa observación es que se desarrolla toda esta medicina. Entonces, y esto ha tomado milenios, todo esto que se ha ido configurando y todo lo que se les enseña, por ejemplo, en este curso, no se descubrió en un año, ni siquiera en un siglo. Fue un proceso sostenido, sin pausa, a lo largo de todo este tiempo, en que se fue observando una serie de cosas, y algunos aspectos que hasta ahora les hemos contado en el curso, sobre todo los primeros, fueron de una época muy primigenia, otros se fueron consolidando siglos después, y así sucesivamente hasta llegar a nuestra época. Es, en todo caso, la medicina, esta medicina es la consecuencia de la experiencia de una especie humana desde sus orígenes hasta la fecha. No hay una fecha en la cual dice, pues nos pusimos a estudiar, investigar, y ahora sí hemos concluido que el ser humano es esto, y cuando enferma es lo otro, y hay que hacer tal cosa para resolver la enfermedad. Es toda una historia que se sigue inclusive investigando y estudiando, porque aún cuando el ser humano, con toda su tecnología moderna y con toda su medicina occidental basada en el rigor de la ciencia, no ha podido resolver el problema de la enfermedad en el planeta. Podríamos decir que no solamente no lo ha resuelto, sino que la condición humana con respecto a la enfermedad ha empeorado a pesar de todos los avances y conocimientos que ha habido con respecto sobre todo a la ciencia moderna, de ciencia médica moderna. Entonces, la pregunta que probablemente se hicieron los antiguos fue algo más allá de que me envenene, me intoxique, me caiga, me rompa un hueso, que coma algo o lo que fuese, algo más que eso enferma al ser humano, porque si fuese solamente eso, con todo lo que se conoce hasta ahora, inclusive con el aporte de la medicina científica moderna, pues ahora mismo la enfermedad sería una rareza, pues sería una cosa, alguien se enfermó, una cosa rara, ¿no? Más bien ahora es
un poco raro que alguien esté sano. Algo está pasando. ¿Y qué es lo que puede estar pasando desde ese punto de vista? Es que el ser humano en los últimos siglos, con respecto a las acciones médicas, solamente ha contemplado el mecanismo propio de un individuo, una visión mecanicista de la mecánica del individuo, ha tratado de ver la etiología del desarrollo de una anomalía o enfermedad, su evolución, y ha procurado ver un tratamiento, pero lo ve aislado de algo muy importante, que el ser humano no es una entidad que está flotando sola en el universo, no hay nada y está sola. No, el ser humano está en un contexto, está relacionado en principio con otros seres humanos. Ya el hecho de relacionarse con otros seres humanos puede ser producto de bienestar o malestar, ¿no? Puede decir que con algunos seres humanos nos sintamos con mucho bienestar, muy gratificados, inclusive nos sintamos sanos con su cercanía, pero con otras situaciones no, sentimos que inclusive nos dañan. Eso es nuestro universo más inmediato, que sería el universo de nuestras relaciones, pero más allá de eso, pues tenemos sin salir del planeta Tierra, cosas muy cercanas, como por ejemplo los cambios del clima, nuestra relación con otros aspectos vivos de la naturaleza, como son el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, que de alguna manera al disociarnos de todo lo que es el resto, e inclusive a nivel cósmico, no parece ser, sino ya hay una certeza que esa disociación genera profundos daños en la energía del ser humano, con la consecuente y posterior daño propio a los tejidos, a las estructuras de donde aparece la enfermedad. La visión es realmente interesante, que no la contempla la medicina occidental. La medicina, cuando ustedes van de un médico, no les pregunta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen a la consulta, eso lo vamos a ver cuando veamos diagnóstico. Cuando viene a la consulta a un paciente, le preguntamos muchas cosas que están más allá de lo que comúnmente un médico occidental le pregunta al individuo. Le pregunta, por ejemplo, cosas con respecto a la familia, las enfermedades que ha podido tener la familia, de qué enfermedades tienen los padres, o si murieron, cuál fue la enfermedad por la cual murieron, qué enfermedades ha tenido antes, cómo se relaciona con su entorno, si dentro de las principales áreas en las cuales se desenvuelve el ser humano, por ejemplo, un ser humano común y corriente tiene fundamentalmente 4 áreas en las cuales se relaciona con los demás. El principal, el primero, porque es el primero en el cual nosotros estamos cuando nacemos, es el área familiar, ¿no? El campo, el área de la familia. La familia influye mucho en lo que nosotros podemos ser, hacer, sentir, pensar. Aprendemos muchas cosas de ahí que inclusive pueden ser no todas adecuadas. Algunas son inadecuadas y las seguimos repitiendo porque de generación en generación, y eso participa también en la enfermedad. Una relación de familia alterada, perturbada, conflictuada, en un momento dado puede manifestarse en el ser humano como una enfermedad crónica, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de personas con artrosis. La artrosis es un proceso degenerativo de las articulaciones que cursa con dolor y pérdida del movimiento, del normal movimiento. Entonces, hemos visto que eso ha tenido relación más que con otros asuntos que la medicina occidental puede contemplar, con asuntos, por ejemplo, con grandes conflictos no resueltos de muy larga data, de muy antiguo, desde que probablemente de nuestra infancia, en nuestra relación familiar. Entonces, en algún momento nos hemos podido sentir que el medio familiar no nos deja desarrollarnos en nuestra propia identidad, en nuestra propia esencia. Y estamos así como presos, ¿no? Como presos y no poder expresar lo que auténticamente somos. Y eso a lo largo del tiempo se va generando una distorsión de la energía y se va alojando a nivel de los tejidos, de las articulaciones comienzan a colapsar, y eso que antes era solamente una sensación de no poder moverme, ahora se manifiesta en una enfermedad que le impide el libre movimiento en la vida propiamente dicha.
Hay artrosis y un montón de otras enfermedades cuyo origen no es otra cosa que un proceso que ha venido sostenido en el tiempo, que ha podido ser en función de la familia, en el rol social, en el rol de actividades y trabajo que generalmente desenvolvemos, en el rol de pareja. Todo eso también puede generar cambios a nivel de las energías, cambios en el metabolismo, cambios en la bioquímica del organismo y cómo se manifiestan a través de esa enfermedad. Entonces, vemos que nosotros no podemos resolver nuestros propios problemas si no vemos que estamos relacionados desde nuestro centro, que somos nosotros, con otros universos, el universo relacional, el universo planetario, el universo cósmico, todo eso tiene que ver. Lo que pasa que sostienen los antiguos que la enfermedad en el ser humano se comienza a darse en el momento y hora que el ser humano pierde su posición de universo. O sea, se cree que es un individuo absolutamente aislado, que puede hacer lo que le da la gana, que puede tirar las cosas por un lado o por la derecha cuando realmente la naturaleza las masca por la izquierda, quiere inventarse contextos que son inclusive anómalos y hasta anormales para la vida de un ser humano, como ocurre actualmente, y se ha ido inventando una serie de cosas que están muy lejos de la observancia de cómo se comporta el universo y cómo se comporta la Tierra. Eso genera una disociación y esa disociación produce la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? A ver, pongámonos en esta época moderna. En esta época moderna no se vive de la misma manera que como se vivía hace 500 años. Y hace 500 años no se vivía como se vivía hace 2000, 3000 o 4000 años. El ser humano ha ido cambiando sus afanes, sus intereses, sus propósitos. Y lo malo, parece ser que lo peor, que esos propósitos y ese sentido que el ser humano ha ido a lo largo de su historia pretendiendo obtener, lo ha ido alejando, no solamente no lo ha ido acercando a esa visión de universo, sino lo ha ido alejando de esa visión de universo. Porque a ver, el propósito de la vida de un ser humano común y corriente. Ahorita nace un ser humano, sobre todo ahora, ¿no? Porque ahora nacer en un tiempo de pandemia en el cual no se sabe cuándo va a terminar o vaya a aparecer otra donde ya los niños no se relacionan, ya no juegan, ya no van a... Eso va a generar enfermedad. Ahora mismo la gente está preocupada solo de no infectarse y morirse asfixiado por un coronavirus, un COVID. Pero las consecuencias que va a tener de aquellos que no se infectaron por el hecho de estar en una situación tan anómala, tan eso de estar enmascarados, de estar en el miedo permanente si me vas a contagiar o no, ver al prójimo como una amenaza permanentemente, ver además que las gentes que se supone están a cargo de ir y de resolver, me refiero a los gobiernos y a las políticas de sanidad pública, de salud pública, verlos que van a tumbos con una torpeza casi estúpida de manera de actuar en ese sentido, y además la corrupción que se genera en torno a esa tragedia, a esa calamidad, pues también es una causa de enfermedad. Ver ahora que el ser humano, ¿qué es lo que hace? Desde el momento que nace, no nace para aprender a sentirse feliz, porque la felicidad está condicionada a muchas cosas. Uno está alegre en función a una tenencia, a lo que yo tengo, a lo que no tengo, y siempre andamos buscando algo que no tenemos y siempre perdemos de vista casi siempre lo que tenemos. Se dan cuenta que la formación del ser humano es no saberse vivo, no saberse lo que hay, sino lo que podría haber, y en función a eso diseña su vida bajo metas y objetivos. Y esos metas y objetivos están ya diseñados por ciertos poderes para que las cosas funcionen tal y cual como te han dicho que tienen que funcionar. Pero el universo no es así, el universo es cuántico. El universo es un fenómeno en el cual todo es probable, todo es posible, pero todo es incierto a la vez. Si hay algo cierto en este universo, es eso, lo incierto. Si alguna vez las cosas salen como aparentemente uno quiso o las planificó, fue porque te tocaste con que por ahí va el sentido de las cosas, pero no siempre son así.
Entonces, cuando las cosas no son así, el ser humano sufre. Cuando el ser humano le han planteado que tiene que estudiar, que tiene que ir al quesito, que tiene que ser útil a la sociedad, que tiene que estudiar una carrera universitaria porque si no es don nadie, ¿no? Y si además no es suficiente tener una carrera universitaria graduada, no, hay que hacer posgrados, maestrías, que el uno, que el otro, competir para tener una posición económica y laboral determinada, tener el famosa seguridad, entre comillas, dentro del campo laboral, que le permita tener la AFP, que cuando después de 30, 35 años, cuando ya el hombre está con la próstata de este tamaño, artrosis, ya no puede caminar, como dice esa balada, viejo, ojeroso y sin ilusiones, ver cuánto le van a dar de la jubilación. Ese sistema de jubilación es un sistema perverso, porque el ser humano está para vivir permanentemente mientras la vida le permita vivir, la existencia le permita vivir. Entonces el ser humano se embarca en tener un trabajo que le permita, después de 30 o 35 años, tener una pensión miserable, lleno de enfermedades, tomando un montón de pastillas y sobre todo esperando la muerte, muerto de aburrimiento. Antes ya se ha muerto, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que no le han dicho, tío, ya te moriste hace tiempo. No es momento de que ya va al velorio, no es que está muerto, ya se murió hace tiempo, muerto del aburrimiento, y es una persona absolutamente sin proyecto, sin sentido, perdido sentido, por eso digo que es perverso. ¿No? Obviamente, detrás de todo esto hay un mecanismo de poder, por ejemplo, como en el cual para tener bienestar en este momento, y lo dice, fíjense, la Organización Mundial de la Salud, que no voy a pensar, qué horror. El bienestar, y también las organizaciones internacionales y todas esas que se supone que saben lo que el ser humano necesita como especie humana, te dicen lo siguiente, ¿no? El bienestar de un ser humano se mide por el ingreso per cápita, pero como la mayoría está con ingreso per cápita sobre que generalmente es miserable, pues nadie tiene bienestar y por lo tanto nadie va a tener salud. Así de sencillo. Entonces, la razón de vivir siempre está en función a perseguir objetivos que ni siquiera vienen de nuestra autoría. Ya las encontramos. Ustedes nacen y le dicen qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. O no. Nadie agarra y dice, oye, déjenme un momentito hacer, pensar, descubrir por mí mismo por dónde me dice el corazón que quiera ir. Que es la voz más, sería la voz más auténtica y más veraz que podríamos escuchar. No sería la voz de quienes nos dicen cómo tiene que ser la vida, sino de la voz que es lo que dice mi corazón, que es donde reside mi espíritu y mi propia autenticidad. ¿Cómo no enfermar? La pregunta sería tonta. ¿Y por qué enferma la gente? Pues ve cómo va a enfermar. Si está embarcada en un sistema absolutamente perverso, que aquí se mide el bienestar en la medida que tú tengas capacidad de consumir, y toda la vida no es otra cosa que el proyecto en tener lo suficiente para consumir aquello que te han impuesto a consumir, porque eso te va a hacer sentir bien. Entonces se vuelve un ser humano de consumo, casi prácticamente un parásito que está ahí permanentemente fagocitándose cosas porque algún día tenga que tener un mejor futuro. El ser humano trabaja para el futuro. ¿Y el futuro qué es? ¿Hay garantía de que pueda ocurrir? ¿No será que ahora mismo alguno de nosotros está viviendo la última hora de su vida? ¿Quién lo sabe? ¿Qué es lo que tenemos realmente? No, pero siempre hay que esforzarnos, trabajarnos, enfermarnos, sufrir, dolernos, todo para que mañana más tarde, ¿qué tío? Sin totalmente incierto. Ya esto es ciencia, ya no estoy hablando, ojo que ahorita lo que voy a decir no es filosófico, ni religioso, ni mucho menos. La física, dentro de lo que es la ciencia de las ciencias. La física siempre es, desde que se conoce la ciencia, es la que ha marcado el derrotero y la dirección por donde van las investigaciones y lo que se pueda conocer de la mecánica del universo, lo dice la física. Más allá de esa ciencia, no nos da respuesta de nada. Bueno,
esa física, desde Newton hasta Einstein, desde Einstein hasta la cuántica, ha ido variando conceptualmente y prácticamente desdiciéndose de un montón de situaciones que antes se creían como absolutas por ser de rigor científico, como la ley de causa y efecto, y resulta que la ley de causa y efecto se pone en entredicho cuando entra la cuántica. No es tan así como nos habían dicho que toda causa tiene un efecto y que de tal manera que todo lo pueden medir, pesar, calcular. No, no. Ahora resulta que el paradigma de la física hoy, o sea, el non plus ultra, lo más de la física, sostiene algo que el tiempo, por ejemplo, de Newton y de esa época hubiese sido casi una barbaridad, hasta una estupidez, hubiese sido sacado de la comunidad científica si hubiesen escuchado en esa época lo que ahora dice la física. ¿Qué es lo que dice? Que el universo es un acontecimiento donde todo es posible, donde todo es probable y donde todo es incierto, donde se entra en la visión científica rigurosísima un concepto absolutamente casi una mala palabra y una herejía en tiempos antes como el principio de incertidumbre. Resulta que todo lo que la vida es eso, incertidumbre. No hay nada cierto. En todo caso, nada cierto, cuando tú proyectas algo adelante no hay nada cierto. En todo caso, si hubiese algo cierto, es lo que hay aquí ahorita. Si podríamos llamarlo cierto en este momento que estoy frente a este laptop comunicándome con ustedes a través de Zoom. Más allá no lo sabemos. Nadie sabe si está viviendo ahora mismo la última hora de su vida. ¿Se han hecho esa pregunta? ¿No será esta la última hora? Ya, pongamos, ¿no será este último año? Feliz cumpleaños, feliz, que ya un montón de años, feliz. Cantaremos el cumpleaños del próximo año. ¿Hay alguna ciencia que nos pueda garantizar eso? Nadie. Es un propósito, un deseo, no, más que eso. No tiene nada que ver. Entonces, todo ese contexto en el cual el ser humano lo han vuelto un animal ni siquiera un animal natural, porque los animales tienen el instinto que lo lleva a comportarse de una manera sintonizada con la naturaleza hasta que el ser humano comienza a modificarlos. Pero, ¿qué vive el ser humano? Aprender a tener supuestos proyectos, afanes propios, ilusiones, pero que ninguna proviene de sí mismo, porque todas las ha encontrado. Se les dice la familia, se les dice el colegio, se les dice la sociedad en que vivimos. ¿Qué es el sistema imperante ahora mismo en este planeta? Un sistema economicista. Eso es lo que es. No, por si acaso no estoy hablando de política, ni mucho menos de izquierda ni de derecha, que eso a mí me da asco. Pero sí, eso es, la economía es la que manda todo. El bienestar está en función de la economía, se acabó, ¿no? Entonces, estás entrenado para reventarte y deteriorar todos tus años de existencia para tener lo suficiente para poder consumir. Y para eso tengo que competir. Y para competir tengo que ser mejor que el otro. Y para que yo sea el mejor que el otro, tiene que haber varios que son peores que yo. Por lo tanto, se rompe todo ese principio de universo incontrastable que es el siguiente. En este universo y en este planeta, por donde lo miren, así, por donde lo miren, es solidario. Eso lo saben los biólogos. Tú miras así, todos cerros, todos los fenómenos, todo está en constante reciprocidad para que funcionen las cosas. No está en función a pasar con los zapatos por encima de nadie. Todo está en su función, en el espacio que le corresponde, haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo no enfermar? Y en función a eso es que, volviendo un poco, de repente me estoy explayando mucho por la respuesta con respecto a Nina, creo que hizo la pregunta con respecto, ¿y esto? ¿De dónde supieron esto? Bueno,
Como todo el conocimiento humano, incluyendo la ciencia, con un mecanismo que el ser humano está dotado. Observar los acontecimientos, observar los fenómenos, comprenderlos, deducirlos, estudiarlos, sacar conclusiones, saber cuándo las cosas están en el sentido, cuándo se han salido de ese sentido, y luego ver las respuestas para intervenir cuando esto no, no esté adecuado. Y la forma de intervenir, bueno, ya las técnicas que se utilicen, pues son montones. Bueno, una de ellas es la acupuntura, la moxibustión, el masaje, otros tipos de medicinas, pero eso es, ¿no? Traer una respuesta terapéutica. No hay un tiempo determinado que yo te pueda decir, mira, esto ocurrió a partir de tal siglo o de tal milenio, en un día, viernes por la tarde, de una tarde fresca de mayo. No podemos decir eso. Lo que sabemos perfectamente es que lo que podemos saber es que el ser humano está ahora inmerso en una experiencia de sufrimiento, enfermedad y dolor. ¿Quién no la ha vivido mientras vive? Como causa, como etiología, sobre todo lo que se ve claramente, que el ser humano está absolutamente disociado de algo que es mucho más grande que él, que es la naturaleza en la cual vivimos en este planeta y el universo que está inmersa esa naturaleza. El plano del cielo, el plano de la tierra y en medio el ser humano. Lo estructuran de esa manera para que se quede claro que el ser humano depende de ambas influjos y que la manera de estar de manera digna y saludable en este contexto tanto cósmico y telúrico, la manera digna de estar aquí, no es querer cambiar los principios del universo ni los principios de la Tierra, porque no tiene no tiene ni tendrá jamás ni la fuerza ni el conocimiento para poderlo cambiar. ¿Se imaginan? No puedes cambiar. Mira todo el tiempo que tiene la humanidad de aquí. Algún científico o algún gobernante ha sido capaz de decir, así como dicen, decretamos una cuarentena de 15 días, diga, no conviene que este año haya invierno, así que por decreto modificamos el movimiento planetario y este año solamente habrá otoño, o saltamos a la primavera y nos vamos al calor. ¿Alguien ha podido hacer eso? No. Si no puedes modificar los principios que rigen en la vida de este planeta como entidad viviente, ¿cómo vas a poder, pues, hacer algo frente al universo? No eres nada, no eres nada. El ser humano se ha sobrevalorado, está sobredimensionado en su propia egolatría, pensando que puede modificar la naturaleza. No la puede modificar. Cada vez que ha querido hacerlo, la estropea. Que no ven cómo han puesto las cosas, algo mejorar. No me van a decir que puedan mejorar todo porque ahora hay internet. No mejorar nada. Debo haberlo dicho seguramente en el comienzo del curso, no me acuerdo, eso lo digo, eso me olvido decirlo. En la tradición oriental hay un precepto de los grandes, los maestros antiguos, que dice, el día tiene 24 horas. Y todos ellos así se mueven en el nivel del 3, ¿no? Porque el 3 es el principio que rige toda la creación. Son tres, se necesitan siempre tres fuerzas para dar desarrollo a algo que se crea. Eso lo estudiamos cuando vimos el Tao, el Yin y el Yang. El Tao como principio, el Yin y el Yang como dos fuerzas opuestas y complementarias que se concilian por el principio primigenio. Todo funciona en sí. Ahí donde hay una afirmación, aparece una contradicción. Mientras solamente hay afirmación y contradicción, lo único que se produce es enfrentamiento, guerra, violencia, enfermedad, dolor y sufrimiento. Solamente hay dos. ¿Qué es lo que pasa socialmente y políticamente en estos momentos en este país? Dos fuerzas casi con la misma fuerza queriendo destruir a la otra. Eso no es viable, porque el principio del universo, para que se haya generado toda la creación, consiste en tres fuerzas. Una que afirma,
una que contradice y otra que concilia. Así funcionan las cosas. Entonces, el número 3 es muy significativo para las grandes tradiciones. Me refería a esto con respecto a estos maestros que dicen con respecto al día. El día tiene 24 horas. Si el día lo dividimos entre 3, vamos a tener 8 horas. 8 por 3, 24. Así lo estudio. Bien dice, para que una persona pueda desarrollarse en esta vida, en este universo, se pueda desarrollar en bienestar, necesitaría seguir ese principio y dividir el tiempo de un día en 3 partes, en las cuales en cada parte, que cada una tiene 8 horas, desarrollaría algo. Entonces dice, 8 horas para la actividad. ¿A qué se refiere la actividad? En nuestro tiempo se referiría a la labor, al trabajo que desarrollamos para sostenernos, para estar, el trabajo, incluyendo el estudio, inclusive si estudia algo, eso serían mis 8 horas. 8 horas para la actividad. 8 horas para el descanso. Van 16. Y la pregunta es, ¿y las otras 8 horas qué hago? Respuesta, nada. ¿Cómo que nada? Contemplar, disfrutar con lo que hay, no pretender cambiar las cosas, vivir, estar conmigo. Y estando conmigo puedo estar saludablemente con el entorno que me rodea, sean seres humanos o no. ¿Quién se toma eso en nuestra vida moderna? Si todo el tiempo se está mayormente trabajando. Hasta lo dicen con orgullo. Yo trabajo 16 horas, para mí no hay ni sábado ni domingo, mira, yo toda la vida, pero esto para mí no es trabajo, mis estimadas, porque creo que todas son mujeres. Para mí esto no significa para nada trabajo. Estoy conversando con ustedes y compartiendo con ustedes cosas a propósito de un conocimiento que ustedes han querido ver y yo estoy compartiendo con ustedes hasta lo que pueda compartir más, no, tampoco, ¿no? Sí, sí. Cuando se hace para lo que uno está, bueno, no se trabaja. Cuando una persona trabaja en aquello que no sale de su propia autenticidad, ahí donde el trabajo se sufre. Pero cuando se hace lo que para lo cual estás llamado, y eso se sabe, se siente, pues no, o sea, no, sí, claro, en términos prácticos, sí, es un trabajo. En términos reales, no es un trabajo, porque no lo vivo como un trabajo. ¿Se entiende? Bien, entonces, cada vez en este sistema se ha generado una situación en la cual el ser humano ha dejado de lado esas 8 horas que le permitirían vivir, sentirse, recordarse permanentemente, disfrutar de lo que hay y no de lo que podría haber, disfrutar de lo que soy y no de lo que podría ser. Eso, vivir. Esa alegría de vivir que se da por solo el hecho de estar vivo, no por el hecho de que mañana más tarde voy a obtener tal rédito, mañana más tarde me voy a rodar o que después me voy a ser una persona importante y todo eso. Ah, todo. Entonces, pues con todo ello lo que les quiero decir, porque este bueno es más que una respuesta a una pregunta, me pareció más bien una, un discurso, pero pero es la manera como te lo puedo responder. Si me hablas como pues, eso de enfermedad, sí, por lo que pasa es que estábamos viendo, pero ¿cómo supieron eso? Mira, más que hacerse la pregunta cómo lo supieron es, ¿tiene sentido lo que estoy escuchando o lo que dicen? ¿Me hace sentido? ¿O me parece una estupidez? Si les parece una estupidez, yo no sé qué hacen aquí conmigo.
Si les hace sentido, suficiente. No necesitan sí, pero ¿y esto cómo se supo? Con conocer cómo se supo exactamente fecha y hora y data no soluciona ningún problema. Yo siempre digo cuando comienzo un curso de esto es que la magia en todo caso del pensamiento oriental ayuda mucho en este sentido. Digo magia es profesamente porque en el sentido de que el ser humano por ahí deduce algo, cree que es la realidad, la transforma en un concepto, esa idea la transforma en un concepto, ese concepto la transforma en un dogma, ese dogma la transforma en una religión o una posición científica o una posición filosófica, ¿eh? Y después, a partir de eso, desde su egolatría y de su posición de importancia personal, quiere imponérselas a los otros. Y quiere sostener que esa es la verdad y todo lo que no sea lo que dice no es verdad, sino esta verdad absoluta que... Entonces, el pensamiento oriental ancestral va por otro camino. No se basa en la verdad, porque la verdad es una entelequia, es una abstracción. A veces es hasta, ¿cómo se llama? ¿Cómo decir esto? Bueno, es una entelequia, vamos, la verdad. ¿Qué voy a hablar de la verdad? ¿Cuánta gente se ha matado por la verdad? Tantos de científicos se siguen matando, se sacan los ojos. En las religiones no se diga, estas religiones del planeta, y no estamos hablando solamente de judío-cristianas, sino en todo orden, se han sacado los ojos, las tripas, se han decapitado, han hecho lo que sea, para imponer que esa es la verdad, porque aquí dice en este libro que la verdad o no. Entonces, ¿qué nos ha traído los mensajeros y los predicadores de la verdad? Infortunio, violencia, muerte, miseria, calamidad. Eso es lo que ha traído. Entonces, ¿en qué nos basamos? Si no, en lo cierto, hermoso, en lo cierto. Y lo cierto es que estoy acá hablando con ustedes tres. Ahora, domingo 22 de agosto de 2021, siendo exactamente las 13 horas. Eso ahora mismo es lo cierto. Un minuto después ya no será cierto.